Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde 3 de febrero, Caseros, Argentina, haciendo Ejes y que gigante entrevista, casi día 130 de cuarentena. Increíblemente hoy vamos a hacer una especie de bar virtual con Mamela, ¿sí? Eh, este método lo empecé a usar con Nicolás Márquez, que es no es una entrevista, digamos. No es una entrevista algo que hicimos en un bar, ¿no? Y espontáneamente eh, nos ponemos a hablar. ¿Qué haces, Mamela? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Vos? Yo pedí un capuchino, el mozo lo trajo, ¿vos qué te pediste? Un té de cardamomo. Está bien, muy bien. ¿Cómo anda, Mamela? Estamos acá, Bien, linda vista. Hagamos de cuenta que vemos, no sé, el mar. ¿Qué tenés ganas de ver? a Imaginemos. ver. Yo ahora estoy en los Andes, así que lo que tengo es campito para ofrecer. Si quieren, podemos ir a ver los arbolitos. Espectacular, espectacular. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Dónde estás? A ver. Estoy ¿En en Quito, Quito? Ecuador. ¿Cómo está el tema ahí? ¿La gente sale, no sale? Bueno, está mucho más liberado que en Argentina, según sé. O sea, los autos circulan día por medio. O sea, digamos, si la patente termina en número par, salen lunes, miércoles y viernes. Si termina en número impar, martes, jueves, sábado. Y los domingos van turnando, pero durante meses nadie circulaba los domingos. Claro. O Ajá. sea, digamos que los domingos sí, es como Walking Dead, ¿no? En la calle no hay nada. Ahora un poco menos. Pasa que también hay los salvoconductos y no son muy difíciles de conseguir. Claro. Sí. Bueno, acá no sé allá, pero acá nos hacen bajar una aplicación que nosotros tenemos que mostrarla a la policía, que nos indica dónde estamos, ¿no? Que tiene una ubicación en el celular. Qué Y fuerte. para un liberal, para un libertario, viste, eso de que el Estado sepa dónde estás es terrible. Es muy Bueno, y la, fuerte, la pero bueno, tarjeta sube, ¿no? La tarjeta sube, al fin va a cumplir su propósito de la rastrearnos. tarjeta sube, sí. La tarjeta sube. Al principio cuando salió dijimos, bueno, van a controlar a todo el mundo, alarmados, y ahora con el coso este de cuidar. Qué increíble. Sí. ¿Cómo ves, Mamela? ¿Sabés que quería tocar el tema con vos? El Black Lives Matter, ¿no? Estados Unidos. Porque una cosa, nosotros hablamos hace 3 meses más o menos. No había pasado lo de Floyd. No. Eh, ¿Para vos cambió algo lo que pasó con Floyd en Estados Unidos? O sea, más allá del hecho puntual de que un policía lo haya matado a un civil, electoralmente, para vos, ¿a Trump esto lo perjudicó? Bueno, yo creo que claramente hubo un cambio, quedó clarísimo que no hay igualdad ante la ley y si esta gente llega a tomar el control, no lo va a ver en absoluto. De hecho, así que si no lo conocen, lo recomiendo mucho, Joshua Enior Jiménez, que es un hispano que vive en Estados Unidos, cristiano muy vocal en su fe, y él hace llamar cristiano conservador, es su fanpage. Y él dice algo muy claro. Y de hecho, yo dije, wow, él es más libertario que los propios libertarios. Porque con el miedo, mucha gente pedía más Estado. Pero bueno, lo digo porque él, claro, como es ministro, reverendo, no sé, protestante, él Claro, no podía, o sea, él era el único que podía estar relativamente cerca a los muertos y las familias no. Pero a George Floyd lo velaron con carroza fúnebre, con carruajes, con desfile, pero un civil promedio ni siquiera su familia se puede acercar. Entonces, el tema claro. realmente, algo tan delicado como es la muerte, nos puso en claro que esto no es igualdad. Y yo siempre cito a Martin Luther King Jr., él decía que él soñaba con un día
donde sus hijos sean juzgados por su carácter, no por su piel. Y el fenómeno George Floyd está volviendo el sueño de Martin Luther King una pesadilla. Claro, porque pasa parecido con, bueno, por ejemplo, cuando yo me acuerdo de las charlas que teníamos acá en Argentina, cuando el tema del cupo femenino, ¿no? Yo digo, bueno, ellas hablan de, hablan en contra del sexismo, pero no hay nada más sexista que el cupo, porque vos entrás por tu sexo. Uh -huh. Y acá, yo digo, no hay nada más racista que lo que están haciendo, porque ellos ponen por delante una raza por otra, más allá que, y en un país que no, que bueno, que tuvo estos problemas, esto bueno, también hay que decirlo, en su época tuvo problemas raciales en Estados Unidos, pero ya no, o No. sea, no hay una política de Estado desde de Trump, de decir, vamos a salir a la calle a perseguir personas negras, es algo lamentable, No, es yo algo sí terrible. resalto para quien no sepa cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, que es realmente una bendición. Yo saqué recién un artículo en el Pan Am Post donde mencionaba que el 62% de las personas en Estados Unidos tienen miedo de decir, digamos, en voz alta cómo piensan políticamente. Y esto incluso los progres moderados se quejan. Entonces, es muy importante saber que hay la mayoría silenciosa, o digamos, una buena parte de la población no dice lo que piensa, pero lo piensa. Y en ese sentido, el colegio electoral fue una victoria para Trump en el 2016 y yo confío lo será en el 2020, porque en Estados Unidos el voto está diseñado de tal forma que las grandes ciudades... ¿Me escuchas? Creo que se cortó. ¿Sí? ¿Se No, ahí escucha? está, ahí sí, te me quedaste congelado por un segundo y miré para allá al modem y no está bien. El Ok, colegio electoral dice que nos sí, salvó en el 2016, sí, lo sé. ok. Y aspiro que, yo creo fielmente que sí, en el 2020 va a pasar. En Estados Unidos es un país como es república, no hay esta dictadura de la mayoría que la democracia se puede convertir si no tiene un contrapeso de la división de poderes, dato muy importante, porque ojo, con enaltecer a la democracia a tal punto que no tiene fiscalización. Entonces, Sí. cierro paréntesis. El colegio electoral funciona de tal manera que las grandes ciudades no tienen una supremacía sobre el campo, porque al final las grandes ciudades es donde está la mayoría de la población. Y si fuese por mayoría, entonces no tendría chance, porque en las grandes ciudades son progres. Y ahí hace falta hacer un análisis sociológico muy importante, que acorde más lejos estamos de la naturaleza, más presos somos de la progresía. La gente que está en el campo ordeñando la leche y le vienes a decir el Sí. tema de la identificación sexual y todo eso, te decir, ¿qué? Entonces, es una realidad. Y eso a Trump le beneficia porque la gente del campo quiere vivir su vida y que el gobierno no se meta en su vida. Y esa gente va a votar por Trump. Cosa que no pasa en las grandes ciudades donde el adoctrinamiento educativo ha logrado un progresismo. Ahora hay las ciudades por ahí, ¿no? Estamos pensando en voz alta, las ciudades más liberales y capitalistas del mundo tienen esta concentración de gente permanente que va y viene, que a una velocidad de película cómica, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es lo que la hace a la gente no pensar quizás en lo que está pasando y en tener un análisis más profundo. Pero en Estados Unidos hay una propaganda que en otros lugares no hay. Pero hay algo muy clave en lo que vos decís, eso de yo lo definiría así, la democracia sin república es la peor de las dictaduras, porque la democracia en sí te puede llegar a justificar cualquier cosa. O sea, la mayoría votó a fulanito. Ahora, a fulanito en el poder puede hacer cualquier atrocidad, cualquier barbaridad, y bueno, pero lo votó la mayoría. Entonces, Exacto. ahí hay un problema, ¿no? O sea, democracia sí, a mí me gusta la democracia, pero tiene que haber una república, tiene que haber un Estado de Derecho, división de poderes, y algo que lamentablemente la democracia tiene una deuda
Por ejemplo, acá en Argentina la división de poderes es, vos lo sabés también, vos has vivido acá muchísimos años. Prácticamente el Poder Judicial es una sucursal del Ejecutivo y el Legislativo, bueno, ahora está cerrado. O sea, prácticamente acá hay una monarquía en estos momentos, ahora. No, en Ecuador con Lenin Moreno, ¿cómo viene la mano en ese No, y lo que aspecto? dices, es una monarquía absoluta, no parlamentaria, porque hay Ah, monarquías y monarquías. claro. Es una monarquía absoluta, total, es el rey señalando. Y Ah, acá está súper complicado, partiendo de la premisa que el presidente se llama Lenin, nos dice mucho del fracaso que hemos logrado. Y a mí me encanta señalarlo porque comúnmente los trotskistas, o sea, esta izquierda progre, adjudican todos los males a Stalin en la Unión Soviética, porque claro, Stalin después de Mao es el mayor genocida de la historia moderna. Pero nada dicen de Lenin. Lenin mató solo de hambre a 5 millones de personas. Claro, su saldo de muertos fue inferior porque gobernó menos tiempo. ah, Entonces ese dato hay que considerarlo. Y el hecho de que el presidente del Ecuador se llame así demuestra el fracaso cultural que hay en la nación. De hecho, acá es muy común el nombre soviéticos. De hecho, hay Stalin, hay Krupskayas, en fin. Yo creo que lo más rescatable de Lenín Moreno es que ya no juega lo que llaman en Argentina la grieta. Él puso fin a la grieta, porque acá lo hubo, y acá es mucho más fuerte, porque Ecuador tiene 14 lenguas oficiales. Tenemos una población indígena muy grande, muy prominente, una población negra muy representativa. Entonces tenemos muchas divisiones sociales y estamos divididos por la cordillera de los Andes. Entonces la costa es un mundo, la sierra es otro mundo. Entonces somos un país del tamaño de la provincia de Buenos Aires, pero así de divididos. Entonces, Correa aprovechó eso y él hizo lo que Hitler hizo con los arios, con los mestizos. Él hizo una identidad bajo el Estado. Entonces, todos los pueblos que tienen identidad propia, el hispano-descendiente, el afrodescendiente, cada uno tiene sus danzas, sus comidas, pero el mestizo, que es la mayoría, pasó a tener una identidad dentro del Estado y gracias al Estado. Tanto así que acá en los libros de texto escolares se dice que la democracia nació bajo el gobierno de Correa. Ni qué ah, antigua Grecia, ni qué nada. mirá vos. Ajá. Correa es Entonces, la refundación de todos los pensamientos democráticos. Qué increíble, ¿eh? sí, y ese poder llegó a tener y tristemente es lo que mucha gente cree. Sí, 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 sí. Y también se da también toda esta cosa de decir, bueno, vamos a preponderar algunas cosas que antes estaban bien vistas y ahora hay que hacerlas pelota, como es la creencia católica, ¿no? Acá en Argentina y en toda Latinoamérica, Inquisición, conquista de América y todo lo que tenga relación con la Iglesia Católica tiene que ser devastado, destruido. ¿Por qué? Porque es la, digamos, es la base. Si vos sacás la base, todo lo que está construido se cae. Sí. Y si yo te digo que Colón fue un genocida, que acá estaban todos pasándose aloe vera, los pueblos originarios, como se dice, ¿no? Estaban todos pasándose aloe vera en la espalda y nadie, no había violencia y no había nada. Llegaron los españoles y empezaron a matarlos a todos. Y me estoy agarrando con la cultura que terminó trayendo el catolicismo a América. Y la Mm. Inquisición lo mismo, ¿no? Esta cosa de que torturaron a un montón de gente, entonces la iglesia debe ser vista como lo marca la historia, tienen que pagar sus culpas. Entonces, claro, las nuevas generaciones escuchan eso y a donde menos quieren ir es a una iglesia. Yo Y creo que en ahí ese empieza. sentido, sí, perdón. En ese sentido, yo recién di una charla para la Juventud Libertaria bueno, del Partido Libertario en Chile y yo usé mucho el lenguaje corporal. Si un pueblo anda así, un pueblo va a ser dominado.
si un pueblo anda así, puede ser pisoteado. Hay Ah, una utilidad muy importante en hacernos creer que venimos de lo peor. Porque justamente te digo, como pasó en Ecuador con Correa, hay que darle al pueblo la idea que sin Estado no tiene identidad. Entonces es súper importante dividir Estado de nación, justamente mm, para no caer en el totalitarismo. Y yo invito a quienes nos escuchan, a vos mismo, porque bueno, vos con toda esa actitud lo haces, pero hay que ser orgullosos de dónde venimos precisamente y sin pedir perdón. A mí recién me entrevistaron y dicen, no, pero vos reivindicas el legado católico. ¿Y qué dices de la Inquisición? Yo dije que debería haber otra. Y dicen, ¿qué? ¿Cómo? Y digo, claro, más que nunca en la historia la Iglesia Católica necesita una limpieza desde adentro. Y claro, le sacudes, porque aparte tu discurso viene con una autocrítica también. O sea, vos no vas a pedir perdón por tu origen, más no vas a pedir perdón por algo que no hiciste vos. Pero más vos vas a bien. entender el rol civilizatorio. Y yo tengo una frase que me la hicieron meme que dice, los pueblos de Hispanoamérica cambiaron dioses que exigían sacrificios humanos por un dios que sacrificó a su único hijo por ellos. La evangelización en América fue posible gracias a que los pueblos prehispánicos se aliaron con España contra los incas, contra los aztecas. Y eso es muy importante entender. Nosotros venimos del amor y la unión, nuestros enemigos se alimentan del odio y la división. Mm. Nosotros somos descendientes de la gente que dijo, basta de exigir que pongamos a nuestros hijos en un altar, desollar vírgenes para no enojar al planeta. Porque eso es lo que pasaba antes de la llegada de los españoles a América. No, además no se podría, no, o sea, si hubiese sido un paraíso terrenal América, no se entiende cómo los españoles hubiesen llegado y haberse podido quedar, porque a ver, en los aztecas eran millones, 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 y las carabelas, bueno, que eran, no llegaban a 100, un poco más. ¿Cómo hacen esos 100 para ganarle a millones si no había un apoyo local? Y es imposible. Por más que Exactamente. vengan, se vayan, vuelvan, se vayan, para llegar a los millones tienen que hacer cuántos viajes. O sea, Exactamente. no era todo color de rosa acá. Eso hay que, yo diría que acá en Argentina se le dice machacar, ¿no? Acá eso habría que machacarlo con la misma intensidad que ellos lo hicieron durante tantos años. Y recordar algo muy importante, que es, lo hablamos con Justo la otra vez, por ejemplo, la generalización que se hace de nuestras instituciones. Y pongo, por ejemplo, el caso de los curas pedófilos, ¿no? Que haya un cura pedófilo, dos, tres, no significa que la comunidad, ¿sí?, sea una comunidad que busca paz, que busca amor a la hora de ir a misa, que sea una comunidad que transmite valores de solidaridad. No mezclemos a lo mejor al representante con la institución, porque si no yo podría decir, bueno, los representantes argentinos han sido, ¿no?, de revolear bolsos en conventos a un montón de cosas, y no significa que nosotros seamos todo, si no seríamos todos millonarios. Es más, al revés, diría. Nosotros somos víctimas de lo que hacen nuestros representantes. No somos cómplices, somos víctimas de lo que nos pasa. O sea, que a mí que enterarme que un cura es pedófilo, ¿sí? O sea, daña mi institución, me hace poner mal y me hace sentir que como que yo mismo quiero ir a buscarlo, porque yo creo que tiene una responsabilidad mucho más grande que alguien común que va y a una misa porque simplemente está representando a una comunidad, ¿no? Y es vista desde la forma en que lo vemos nosotros, es como un intermediario, entre comillas, entre Dios y uno. Entonces,
esa, volviendo a la parte general, ¿no? La generalización de esto. Y porque quería hablar de que Montesinos hablaba de que había abusos en América, ¿no? Pero hay que analizar caso por caso. Yo no te puedo decir, la conquista de América fue un genocidio, porque estoy, ¿no? Generalizando algo que no fue, primero que está muy alejado de la realidad, y Ujú. segundo que estoy simplificando todo de una manera muy peligrosa. No, yo creo que lo más destacable es hablar de estadísticas. Si el Estado tuviese tantos enemigos o tantos críticos como los tiene la Iglesia Católica, no habría más educación pública. Si Mm, medimos la incidencia de abuso contra menores en los colegios, en las escuelas, no habría más educación pública, que yo creo que no debería haberla y eso ya es otro debate. Pero realmente lo que más le pesa en contra es precisamente eso, la cantidad de críticos que tiene. Y obviamente hay que repudiarlo, por eso digo, por mí, que haya otra Santa Inquisición y que sea bien santa. Porque esa es otra de las falsedades, era apuntada a los fieles. Entonces justamente era una fiscalización. Y en cuanto al tema indígena, justo están en las preguntas hablando de México. Vos lo sabes mejor que yo lo que fue la guerra cristera en México y que es un capítulo de la historia que tan minuciosamente se ha borrado, muy poca gente la conoce, que se prohibió el culto católico en México en 1926 y hubo una guerra. ¿Y quiénes eran los principales soldados en esa guerra? Los indígenas, los campesinos. Quien divida la fe católica del pueblo, del campo, del indígena, no conoce al pueblo. Es así de simple. Los claro. más fieles, los más devotos, precisamente son esas personas. Entonces Ujú. es muy, muy arrogante, muy altivo y sobre todo muy enajenado de la realidad de lo que llaman pueblo, decir una falsedad semejante. Y conozco liber progres que han dicho horrores así, que no hay cosa peor que ver un indígena cristiano, un indígena católico. Y dices, ¿qué? Precisamente fueron los indígenas prehispánicos quienes se unieron a España porque estaban hartos de los sacrificios humanos, porque estaban hartos de ser esclavos. Y dice, no se olvide de nosotros los evangélicos. Bueno, ustedes también son cristianos y más que bienvenidos. De También. hecho, muy, muy interesante. Yo he estado hablando mucho del tema de Chile, investigando, y en ese sentido hay una agrupación evangélica abiertamente en contra de la reforma a la Constitución y los felicito y de hecho todo lo que ha sido la causa pro vida nos ha unido Mm. más que nunca en la historia y lo agradezco enormemente. Y felicitaciones y gracias por ser tan fuertemente vocales en su rechazo a este tipo de cosas. Yo creo que son unos aliados de oro. Las iglesias evangélicas o sea, en el ataque a la cultura judeo-cristiana me refiero, son importantísimos, digamos, obviamente tenemos nuestras diferencias, pero por ejemplo, quería volver al tema, bueno, ya vamos a volver al tema este de que nos une a los cristianos, pero el tema de la guerra cristera, 1926-1929 en México, con el gobernador Calles. Ahí no solamente estaba prohibida, ¿no? El culto, sino que iban a la iglesia a matar a los curas y a matar a los fieles católicos. También me podría acordar de los 500.000 campesinos asesinados en la Revolución Francesa. Y me podría acordar de las purgas de la Unión Soviética contra los católicos, por ser ahí sí que cabe la, digamos, la condición de católico, porque te matan por ser católico, cosa que hoy en día se usa mucho, que te matan por ser mujer, te matan por ser negro, y no es así. A lo largo de la historia, a los católicos los mataban por ser católicos. ¿Y a qué voy? Que ahora tendríamos que, por ejemplo, visto desde la manera que lo piensa la izquierda, hablar de cupos para católicos por lo que pasó en algún momento de la historia. No, son contextos, son situaciones de la historia de la humanidad que se van dando, que vos en la actualidad no puedes andar interpretando y decir, bueno, como
tal grupo sufrió en tal lado tal cosa, y bueno, desde el Estado empezamos a mandar cosas, porque si no, después no nos quejemos que estamos fundidos, porque empezamos a crear derechos para todas las personas que yo considero que a lo largo de la historia han sufrido. Y pero entonces el Congreso tendría que haber 80.000 personas, no sé, sería, explotaría el Congreso. Sería algo, eh, yo creo que hay que, hay que entender que la historia argentina y del mundo tiene sus épocas, tiene sus procesos, tiene sus cuestiones y no se puede, en realidad se puede y de hecho se ha hecho, pero no divide mucho más de lo que une. O sea, no, a la historia hay que usarla para unir a la humanidad. Es decir, esto no hay que hacerlo. Pero acá se divide, ¿no? Vean lo que hicieron los católicos en tal lado. Vean lo que hicieron, ¿no? Entonces, la historia pasa a ser una ciencia que segrega, ¿no? Y mucho más si sos cristiana, ni hablar. Sí, de Es- hecho es muy importante. Se van a cansar de escuchar la gente que me ha oído en otras presentaciones, pero es muy importante entender que Marx estaba en guerra contra el pasado. Y él tiene una frase muy importante que dice, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad comunista, el presente domina el pasado. Es decir, sí, y George Orwell en su obra 1984 lo deja muy en claro. Quien domina el presente, domina el pasado y el futuro. el futuro. Y eso es muy importante de entender y no es a la ligera. Y otra cosa, la justicia no es retroactiva. Y Mm, la justicia debe castigar al culpable. O sea, es individual el castigo, no puede ser colectivo. Y eso debe claro. quedar muy en claro. Bueno, vamos un poco, me quedó la palabrita Liverprogres, ¿no? Vos siendo amiga de Glorita Álvarez, ¿cómo tomaste lo que pasó sobre el debate que se iba a dar y no se dio? O sea, yo la verdad no uso Twitter, todo el mundo me dice que tengo que abrirme un Twitter, pero ¿realmente Gloria recibió cosas feas por internet, como ella argumentó? ¿Algo sabés de lo que pasó? Bueno, yo también me resistí a Twitter, pero lo tuve que usar y porque realmente es un espacio de difusión grande que tiene un predominio progre absoluto y es importante estar y contrastar y contrarrestar. Bueno, yo sí participé en los intercambios y de hecho, porque en un momento ella se rehusó a debatir con Lupe Batallán diciendo que no sabe ni siquiera si es libertaria o qué y que para que sea parejo debería debatir contra una libertaria y puso como ejemplo a Antonella Martí. Sí, O sea, si vos sos libertaria, o sea, si yo soy libertario, ¿no? Y vos sos libertaria, debatimos. Ahora, si no, no. bueno, entonces Perdón, no, yo, está bien, ya no, no hay está. problema, es muy Inimputable. simple. Sí. Entonces yo me puse a disposición y le dije, si quieres debatir con una libertaria provida a la orden. Y le dije, confío que la defensa de la vida, propiedad y libertad nos llevará a buen puerto. Y esa es una cosa, vos te consta, se cortó. Salimos a bailar con vos una Ahí vez estamos, y con ahí Gloria estamos. también. Ahí somos Entonces, libertad, ahí se cortó. No, es verdad, hay una foto que nos sacamos en el auto, que vos estás adelante y Gloria atrás. Y que fuimos, en ese momento yo estaba presidiendo la Juventud CD, ¿no? Y no sé quién fue del grupo que me dijo, vamos a un boliche que está Gloria Álvarez. Y yo dije, bueno, la verdad todo lo que sea liberal en esa época era bueno, sin entrar en estas cuestiones que vos decís, pucha, ¿cómo? Si esto significa ser liberal, y mirá, quiero que me tilden de otra cosa, de conservador, de derecha, no sé qué fuera. Pero, me, ¿sabés que me quedó haciendo mucho ruido lo que dijiste? Un debate entre ustedes dos. pero ojo, y no voy a decir nombres, pero
Yo le dije de la mejor onda, dicho en términos argentinos, y hubo páginas amigas que hicieron memes burlándose de mí porque ella no me contestó. Pero en todo caso, si ella no me contesta, queda en ella. Capaz que ni vio, o sea, porque uno en Twitter recibe miles de notificaciones, me pareció cualquiera. Entonces, esas divisiones son realmente, bueno, en fin. La cosa es que yo sí creo que fue bastante infantil todo, cómo se dio todo. Y lo más triste en realidad no fue que no quiera debatir, sino los argumentos que dio después. Equiparó un Ah, que el espermatozoide espermatozoide es con un lo embrión, mismo un espermatozoide que que un embrión. un embrión. Claro. Entonces yo realmente, bueno, y a vos te consta, o sea, yo todavía sí le considero amiga Gloria, la quiero, conmigo fue siempre muy buena y yo le soy agradecida por mucho de lo que ha hecho. No obstante, claramente estoy en desacuerdo con eso y en mi fanpage en Facebook compartí justamente una foto con ella y dije, porque yo también fui pro aborto en su momento. Yo me crié en educación pública en Estados Unidos, donde te enseñan que es un derecho, o sea, Mm. es todo un tema salir de eso. Y yo más bien me uso a mí misma como ejemplo. Yo pude salir de eso y yo dije de todo corazón, yo deseo que ella recapacite, así como yo recapacité, y se dé cuenta que no se puede defender vida, propiedad y libertad cuando exiges matar a un ser humano inocente. Y esa es mi forma de hacer las cosas. Otros son más conflictivos o confrontativos y así. Eso es lo que yo le deseo desde el fondo de mi corazón, porque a mí me pasó, a mucha gente no le pasará, pero yo desde que abracé las ideas de la libertad y decía, defiendo vida, propiedad y libertad, yo dije, no puedo ser pro aborto. Cuando yo voy al Senado, a la Plaza Congreso, cuando fue el debate, tenías de un lado pañuelos celestes y de otro lado no tenías pañuelos verdes, tenías banderas rojas. Es una causa abiertamente comunista y eso se lo dije a Gloria en Twitter. El primer estado que legaliza el aborto en el mundo, la Unión Soviética. El primer país que lo legaliza en América, Cuba. Hay una razón ideológica por la cual se le da al Estado el poder de regular la vida desde la concepción. No hay nada más totalitario que eso. Y de hecho, Bueno, ella usa como ejemplo, perdón, Croacia, que es una nación históricamente católica, pero que se le impuso el aborto cuando estaban bajo gobierno comunista. Entonces ella usa como ejemplo que tiene una presidenta católica y que no revoca eso. Y le digo, o sea, estás celebrando que siga vigente una ley comunista. claro. Y me contestó algo totalmente fuera de foco, entonces me dijo, pero hay católicas que defienden el aborto, y le digo, y eso merece excomunión ipso facto. Sí. Y le digo, sí, así hay gente que dice defender vida, propiedad y libertad y exige el aborto. O sea, hay contradicciones. Hay comunistas millonarios. Sí, bueno, bueno, siempre, o sea, yo creo que ahí desde Lenin hasta Trotsky, todos los ideólogos del comunismo del siglo XX eran terratenientes, eran gente muy pudiente. Es una ideología que está creada de desde la clase alta para la baja, ¿no? No es como el liberalismo que está creado de la clase baja para cuidarnos de la casta gobernante. Pero me quedé con eso o sea, a lo mejor vos con tu postura pro vida, a lo mejor desde la óptica libertaria dejaste de ser libertario. Y por eso no hay debate. Porque hay mucho esto del famoso liberalómetro, ¿no? Cuando tu pensamiento se empieza a alejar de lo que pienso yo, y lamento decirte que ya no sos libertaria o liberal o lo que fuese, ya sos una conservadora, una persona desagradable que no está a favor de la libertad. Esto pasa mucho, pasa mucho. Eh, bueno, ahora hay distintas, ¿no?, ramificaciones del libertarianismo. Está el que vos me lo nombrabas siempre, el paleolibertario. El paleolibertario, que vendría a ser como un conservador, ¿no? Digamos, un libertario que apela a las bases morales.
Hay justo hay uno diciendo, Mamela es más conservadora que libertaria. Justamente Vale. para quienes son quienes desconocen la historia, por no decirlo de forma más tosca, el libertarismo surge como contraposición al liberalismo que en la cultura anglosajona es abiertamente progre y contra el neoconservadurismo, que de conservador tiene muy poco, sobre todo en materia fiscal, porque son militaristas y terminan agrandando el Estado. Entonces es muy importante el término neoconservador. El libertarismo surge de esta forma. Cuando surge el Partido Libertario, que hemos visto que muchas veces ha sido una payasada en Estados Unidos, Murray Rothbard y Lew Rockwell, dos grandes filósofos, uno de los cuales todavía vive, dijeron, es necesario que marquemos distancia del libertario modal y rescatemos la vieja derecha, palabras textuales. El paleolibertarismo es el rescate de la vieja derecha. Según Qué sus importante, creadores. ¿eh? Qué Según sus importante lo que creadores. estás diciendo. Ajá. Porque, a ver, Entonces, Murray Rothbard, yo perdón, lo pronuncio como se escribe, soy más tosco. Pero Rothbard es, yo creo que el más citado por los anarcocapitalistas, por los ANCAP. Y si uno lee a Rothbard, yo creo que es más conservador que yo y que Nico Márquez. Lo que pasa es que hay que ver ciertas facetas, ¿no? De Rothbard en absolutamente. distintas partes. Pero sin duda, por ejemplo, con la causa feminista, sería lapidario, Muy, ¿no? muy. Y muchas veces, bueno, ahora hay bueno, ahora no, hace ya varios años, está esta cosa del feminismo libertario. ¿Qué es Ni me, esta ni me cosa lo rara? digas. Ni me lo Y, digas. Y hay y yo grandes creo que, académicos que lo apoyan. bueno, y yo creo que Gloria mama todo eso. O sea, es hija de de toda esa desviación que sufrió esta cosa rara que se llama feminismo libertario, ¿no? Eh, y, y no quiero ser injusto con alguien que en su momento dio buenas ideas, pero también dio malas ideas, como lo fue Ayn Rand. Ayn Rand yo creo que eh, hay una faceta interesante a la hora de rescatar ideas de la libertad, pero hay otra que yo creo que le hizo mucho daño a las ideas de la libertad. Mucho, mucho. Y que me perdonen los randianos. No, y Pero cuando lo que ella... más hay que rescatar es que los randianos no son fieles a Rand. Ah, ¿por qué? A ver, Los profundicemos ahí. ¿Por qué? randianos, por ejemplo, los randianos más estrictos ni siquiera beben alcohol porque pierden la racionalidad. Ella decía que los libertarios eran hippies de derecha. A Ayn Rand nunca le gustó el libertarismo porque ella sí cree en el Estado, un Estado mínimo, pero Estado al fin. Y hoy en día los randianos se atribuyen el término libertario como propio cuando ella despreciaba a los libertarios. Para Ayn Rand, la homosexualidad era repugnante. Palabras textuales. Y ahora los randianos pro LGBT. Entonces, en ese sentido, son muy caprichosos en sus lecturas de Rand. Pero yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo. Muchas veces usamos consignas como dato mata relato y somos muy racionales, muy objetivistas, como la propia Rand. Pero no nos damos cuenta que lo que a la gente lo emotiva al final del día es la emoción. Y tanto Rand como las promotoras del feminismo libertario son mujeres que tuvieron crisis de edad media, que en su menopausia encontraron una razón de ser en generar algo innovador, pero sobre todo porque nada le da valor a la mujer como su fertilidad, como su sexualidad, y cuando ven devaluada su fertilidad y sexualidad, necesitan ir contra la cultura y abrazar causas progresistas, porque se sienten juzgadas. Mm.
Y yo siempre hago análisis sociológicos mucho más profundos porque lo creo muy importante y sobre todo esto lo hablaba recién con una amiga, con Mila, que Zurbriggen creo que es el apellido. Las mujeres, Sí, lo he leído el apellido, pero nunca me animé a pronunciarlo en voz alta porque iba a decir cualquier cosa. claro, las mujeres en la causa de la libertad no deberíamos competir con los varones como iguales. Nosotras tenemos recursos propios y precisamente la emocionalidad es nuestro rubro y nosotras con suavidad en lo que merece y con fortaleza en lo que también debemos ser ese puente que llega al otro. Mientras que otros personajes son un macho, son súper agresivos, son súper toscos y te hablan. Yo hago así, me salen arrugas cuando empiezo a hablar así, porque no es natural. Entonces, justamente mujeres así son las que abrazan este tipo de causas porque tienen un dolor mucho más profundo, creo yo. Y están diciendo, me preguntaron si Rothbard era no solo pro aborto, sino que él creía que los padres tenían la potestad de matar a sus hijos mientras vivan en su casa. Así era Rothbard. Entonces hay que entender a los filósofos, a mi criterio, en su evolución. Rothbard, en su última parte, él era judío no practicante y más bien toda la última parte de su trabajo era totalmente favorable al cristianismo y exaltando el catolicismo. Y esto es muy importante. Los grandes teóricos libertarios también, pero los liberprogres pasan esto por alto, 100%. Me enteré que los chicos del PL, del Partido Liberal Libertario de Argentina, le decían negro facho a Thomas Sowell. Para mí, no hay mejor académico vivo hoy que Thomas Sowell. Sí, Negro, libertario, y él justamente nos lleva a una dimensión dentro de la comunidad negra para entender todas las disfuncionalidades sociales que existen, como la falta de paternidad. 2 de cada 3 niños negros nace sin un papá. Pero para ellos, él es facho, ¿por qué? Porque está en contra del matrimonio igualitario. Y él muy ah, interesante, él te habla de la antigua Grecia, donde la homosexualidad era común, y aún así no pedían matrimonio, porque matrimonio tiene otro fin. ah. Entonces, hagan lo que quieran con sus cuerpos, pero no pretendan imponer un falso equivalente. El matrimonio viene de la capacidad de ser madre y de mediante un vínculo unirse. 2 hombres no hacen un matrimonio, 2 mujeres no hacen un matrimonio. Yo sí creo en la unión civil, que deberían firmar un contrato como cualquier otro y que no Claro, debería en caso que preguntar una qué persona pasa. muera, claro, reciba el Exacto, mismo que puedan trato. Sí. heredar, que puedan ir al hospital, firmar un seguro. Yo 100% unión civil. Lo que yo estoy en contra, sobre todo como profesora de lengua, que me vengan a meter un falso equivalente y venderme que día es noche, porque no lo es. Y por eso llamaron negro facho a uno de los grandes intelectuales de la época. No, y vos sabés que, o sea, uno se pone a pensar, bueno, igualdad ante la ley. Con la unión civil ya hay igualdad ante la ley. O sea, la pareja homosexual está en igualdad de condiciones con una pareja heterosexual. Lo que yo no entiendo es la necesidad permanente de insistir en que se llame matrimonio. Bueno, no Y sé si mucha viste, gente me perdón, dice, y bueno, sí, dime, sí, no, decime, Mamela, sí, dale. que recién me invitaron a debatir en Bolivia, yo en contra del matrimonio igualitario, y yo hablé con un abogado gay, y yo le digo, y con la unión civil ya tienen todo garantizado, y me dijo, no, es que nosotros queremos apropiarnos del término. Ah, pero a confesión de parte, Uh -huh. ¿no? Ajá, absolutamente, es que no hay duda. Pero bueno, ¿con qué necesidad? Porque, digamos, yo entiendo la igualdad ante la ley que yo la defiendo con toda, o sea, Uh -huh. vamos a ser sinceros, si yo estuviese en Oriente y me pongo a defender las libertades individuales de las personas homosexuales, y lo más probable es que me linchen, ¿no? Pero yo creería que estaría bueno que dejen de matar a las personas o de perseguirlas o de por su condición sexual, me parece aberrante. Ahora, Absolutamente. en Occidente, en igualdad ante la ley, esa cosa extraña, ¿no? Porque muchos me dicen, y bueno, pero si es una palabra, ¿en qué cambia? Ojo, para mí las palabras son claves. Uh -huh. Es lo que nos hacen en el día a día,
darle significado a las palabras es importantísimo a la hora de las generaciones, de transmitir mensajes a los hijos. Es clave. Si uno se desentiende de la lengua, bueno, por algo el lenguaje inclusive este que inventaron ahora, pero quería volver a algo que vos tocaste, porque sí, Ayn Rand decía eso de los homosexuales y le decía parásitos a los homeless. Y Y al no nacido también. claro. Y yo me acuerdo que a Nico Márquez, con quien nos une a los dos la amistad, lo empezaron a basurear porque él en el libro hablaba del término sodomita, ¿no? Y decían que una persona no puede ser liberal cuando habla despectivamente del otro. Bueno, entonces Ayn Rand no era liberal, y entonces, a ver, nadie puede dudar que Milei no sea liberal. Y Milei te dice que todos los políticos son todos una manga de basura, de hipócrita, de chorro. Entonces, ¿desde cuándo la manera de expresarse de uno determina si uno es liberal o no? Eso me Bueno, parece, ¿no? sí. Mucho más censurador que el propio totalitario. Algo muy destacable es que Rand, en la misma cita que dice que es repugnante, dice, como vos bien mencionas, eso no significa que creo que deban ser perseguidos ante la ley ni deben ser perjudicados. Es mi opinión personal y ella incluso lo habló como un tema de desequilibrio mental. Ojo. Y ahora yo participé recién de un foro anti-izquierda con referentes de cada país de la región y yo hice una culpa y un llamado de atención. Yo, como soy parte de la Fundación Libre presidida por Laje y el genial Horacio Di Giusto que está por ahí, lo vi conectado. Lo vi ahí a Horacio Justo. Y otros Un saludo grandes grande. intelectuales. Y yo sí dije, la primera gente que nos critica son afines. A ver, No, Mamela, moviste el celular porque te escucho más bajo. sí, sí, eso me están diciendo. Es que no tengo batería. A ver, es que no es mi Anchor, no mentira. Bueno, Ah, no, porque como antes se escuchaba bien, ¿eh? Pero la batería, vos decís que la batería baja te hace ahorrar recursos, ¿no? sí, es que creo que lo metí dentro de una taza como soporte y ahí se absorbió el sonido. Ah, con razón. Bueno, entonces, Bueno, así pasa qué cuando hacemos una confesión que llamada. hiciste, ¿no? El celular adentro de una taza. Hiciste una confesión espectacular. Yo nunca me hubiese animado a hacer esa confesión. El celular adentro de una taza por el soporte. Así, la sinceridad es una de mis cualidades y Está bien, defectos muy bien. a efectos de las circunstancias. Bueno, entonces, lo que decías de la libertad de expresión, hoy justo en mi fanpage hice una publicación. Hay un maquillador muy conocido en Brasil que se llama Agustín Fernández. Lástima su apellido. Y él es homosexual. Y él apoya abiertamente a Bolsonaro, tiene fotos de abrazados con Bolsonaro. Y muchos sabrán los comentarios súper fuertes que ha hecho Bolsonaro respecto a la homosexualidad. Muy dolorosos incluso para mucha gente. Pero ¿qué pasa? Las personas del LGBT que lo apoyan porque quieren emprender. Él es libre de tener su opinión, así sea grotesca, como lo fue la de Ayn Rand, pero eso no significa que él lo va a volver política de Estado. Y Claro. esa es la gran diferencia. A mí una Libre Progre me eliminó de sus contactos por decirlo. O sea, él no está diciendo que hay que perseguir a nadie. Él tiene una opinión muy fuerte, pero eso es otra cosa. Y en términos teológicos, odiar al pecado, no al pecador. Entonces, yo puedo estar en contra o quien fuere, pero eso no significa que voy a tratar mal a alguien. Y el término sodomía es un término incluso médico, desde luego viene de un origen bíblico, como muchos términos, pero cuando hay una vejación o una ultrajación anal, se denomina sodomización. Cuando te hacen una autopsia, ese es el término. Entonces, ¿qué? ¿Van a ir los liberprogres a decir en la morgue, ey? No. Claro.
Sí. Y Entonces, para que... perdón, y eso fue el pensamiento de síntesis. La libertad es para todos o no es para nadie. Cada cual es libre de decir y pensar lo que quiera, siempre y cuando no dañe al otro. Y pensar como yo pienso no le daña a nadie. No puedo tratarle a la persona LGBT como alguien tan frágil y tan pobrecito que las palabras lo lastiman. No, hay que tratar a la gente como mi semejante. Hay que endurecer un poco el cuero. Claro, claro. Yo creo que, Ya me enojé. claro, o sea, hay un libro, no sé, y me encanta la frase, la generación de cristal, ¿no? Que vos tenés que medir toda palabra, coma, acento, porque vos decís, uy, lo habré ofendido con lo que dije. Bueno, a ver, creo que yo Stuart Mill decía, la expresión es ilimitada, lo que debe ser punible es la acción. Y eso es importantísimo lo que dijiste sobre un presidente, por ejemplo, ¿no? El presidente puede tener la opinión de hablar y decir, y qué sé yo creo que los que hacen tal cosa, tal otra. Ahora, no, Bolsonaro, por ejemplo, no es que implementa una política para perseguir personas por su sexualidad. Esto es lo importante. O Trump, ¿se acuerdan las barbaridades que decían de Trump antes de asumir? Que iba a perseguir a las mujeres, que iba a perseguir a los homosexuales, que iba a la Tercera Guerra Mundial. Al contrario, en la práctica, Donald Trump trajo mucha paz, mucha. Y Bolsonaro está combatiendo, creo yo, que fuertemente al crimen. Tenés un conflicto muy grave con el celular, ¿no? Sí, perdón. No, de hecho, como bajaron los homicidios 22,6% en Brasil y la población más beneficiada por la reducción del crimen precisamente fue la población transexual, porque tristemente es la población más activa en el tema prostitución y al estar en ese ámbito de delincuencia hay más violencia. Salió una rima. Entonces, Te salió un realmente verso sin esfuerzo. entonces, realmente, y no es porque él hizo políticas apuntadas a, y de hecho las violaciones bajaron, me parece, un 13%, o sea, la seguridad en todo sentido, y eso es muy importante, cuando fue la campaña de Vox, no sé si lo viste, salió un Sí. obrero cargando un bulto así enorme, y él dijo, yo voy a votar por Vox. Dice, ¿por qué? Dice, porque es el partido que mejor va a cuidar a las mujeres. Dice, ¿pero cómo? Dice, porque va a castigar a los criminales. Ah. Entonces, el único Bueno, y partido ahí sin agenda de género, pero porque apuntaba a castigar al criminal, mientras que la izquierda pide clemencia para el delincuente y pena de muerte para el inocente. claro, claro, exactamente. Bueno, y ahí, por ejemplo, yo te puedo decir, eh, Bolsonaro no aplica políticas de Estado de decir, bueno, vamos a otorgarle un cupo a la mujer para que se defienda. No. Por ejemplo, te habla de la libre portación, de que la mujer pueda tener un arma ante cualquier... Viene un delincuente, bueno, está bien. Bolsonaro tiene estas cosas, ¿no? De hacer un personaje. Agarra una forma de revólver y empieza pum, pum, pum. Pero en la práctica, ¿no? Una mujer está más segura con un revólver en la cartera que no teniéndolo. Esto, Absolutamente. esto muchas veces es entendido como qué barbaridad, queremos matarnos entre todos, no, es exactamente al revés. Una mujer con un revólver en la cartera puede defenderse mejor que si no tuviese un revólver. E incluso Es la evitar la segunda. agresión. Lo sacas, fin del tema. Claro, no creo que ninguno sea tan... Bueno, en realidad el pensamiento violador yo nunca lo voy a entender, pero coincido, no creo que ninguno... Si nos da el tiempo, lo puedo elaborar. Es algo increíble. Bueno, Mamela, hablame un poco de vos. ¿Tenés pensado volver a la Argentina o tenés pensado ir a Estados Unidos? ¿Tenés pensado quedarte en Ecuador? ¿Qué onda? Bueno, yo ya tengo el pasaje para Argentina. Tenía que viajar en marzo porque iba a ser reconocida en el Congreso de la Nación como una de las 5 Sí. mujeres más prominentes en la causa pro vida. Un honor, pero por todo esto se suspendió y amorosamente me dijeron, como tenés el pasaje, vení,
viste, lo digo en porteño. Y lo hacemos, pero dije, no, lo hago cuando podamos estar todas y estoy a la expectativa, o sea, voy a poder viajar apenas se pueda. Claro, pero digamos, venís unos días por el tema este y después te volvés a Quito. O sea, mi pregunta iba, ¿cuál va a ser tu residencia futura? ¿Que ¿Te gustaría volver a vivir en Argentina? Que te digo, está ideal para vivir en Argentina, ¿eh? No sabés cómo estamos. Estamos a punto de, en cualquier momento explota todo. O te quedás, querés quedarte allá o irte para otros lados. Estoy abierta a la posibilidad. Y gracias Lo por la estás, bienvenida lo y estás esta analizando. invitación, Dana. O sea, yo estoy abierta a la posibilidad, realmente. Yo no tengo ese arraigo, y como no soy de aquí ni soy de allá, o sea, yo estoy abierta a lo que más beneficios me traiga y donde más útil soy. Claro. Y Bueno, como es En ahí, Argentina eras útil, estabas dando una batalla cultural importantísima. Bueno, en Ecuador, ¿vos dónde te sentís que das mejor la batalla? ¿En Ecuador o en Argentina? Qué linda bueno, pregunta, dice, ¿eh? bueno, dada la tecnología, por ejemplo, en Ecuador, recién el año pasado intentaron legalizar el aborto en caso de violación y deformación fetal, que es súper duro de defender, aún para los pro vida, y Sí, logramos que no pase la ley. Y yo desde Argentina formé vía Skype a los jóvenes pro vida ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, la tecnología nos da la oportunidad de estar conectados, estemos donde estemos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es casi indistinto donde esté. Yo amo sí, Argentina, amo Buenos Aires, y digan lo que digan, yo, o sea, por ahí el estándar es muy bajo, pero yo en Argentina me siento muy segura caminando en la calle y, y eso es algo que no lo cambio. Acá, por ejemplo, no, y no por ser mujer, nadie, o sea, acá no hay la cultura de caminar, no hay transporte después de las 9 de la noche. Es un tema. A mí me encanta, la comida me gusta mucho más acá. La gente es linda, es cálida también. Y en Argentina el clima social está muy tenso. ¿sabés? Pero acá, por Ahora ejemplo, tengo mucho más enemigos. Yo soy hincha de un equipo de fútbol y tengo prohibida la entrada. Pará, que nos quedan 3 minutos. Siempre, mira, cuando se hace un vivo de bar virtual empiezan a surgir estas cosas que nos quedamos cortos, pero ¿cómo es eso? ¿De qué cuadro sos allá? Papá Aucas es el equipo más patriarcal. Es mozo, marido, mantenedor. Papá Aucas. Y está auspiciado por Ah, Jabón el Macho. claro. Bueno, pero pará, no me quiero olvidar algo antes que se caiga el vivo. Tenés que hacer un vivo, te lo digo, tenés que hacer un vivo. No te lo sugiero. Con Patricia Sandoval. Ella estuvo trabajando en la International Planned Parenthood, yo la he entrevistado. Las cosas que cuentan es muy parecidas a las de Abby Johnson en Unplanned. Ella de hecho la conoce, Abby Johnson. Las cosas que cuentan y su reencuentro con Dios y cómo ella, recomiendo, perdona el chivo, entrevista a Patricia Sandoval en el canal de YouTube donde vamos a subir esta encuesta que es Eje Ezequiel Gigante Entrevista. Mirate esa entrevista y comunicate con ella. Te puedo pasar el teléfono y puede salir un vivo impresionante, porque ella abortó 3 veces, trabajó en Planned Parenthood, muy parecido a la vida de Abby Johnson, estuvo viviendo en la calle por 3 años, en la miseria absoluta, y ahora está, bueno, sacó un libro que se llama Transfigurada, no, no me acuerdo, creo que es Transfigurada, sí, sí, Transfigurada. Pero bueno, ella habla de su nueva vida y le está yendo muy, muy bien, muy bien. Está con su familia, tiene hijos. Este, te lo recomiendo hacer un vivo así como tomando un té, como te tomaste, era un té, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Qué me habías dicho que tomaste? Té de cardamomo. Espectacular. Bueno, Mamela, un honor haber compartido una taza contigo aquí en el bar virtual. Y bueno, esperemos que esta modalidad se haga más seguido, ¿sí? Viste que estas charlas espontáneas son espectaculares.
Sí, a la orden, cuando quieras, eso sí, bueno, digo cuando quieras, pero coordinamos bien, porque por ahí se me Dale. complica, pero a la orden y gracias por la recomendación. Y dejo están diciendo que las armas no valen la pena. La idea de las armas no es usarlas, es poder tenerlas, es hacer hasta lo imposible por defender la vida. Y que quede claro, no podemos delegar